¿No saben lo que es un eufemismo? Pero lo han escuchado varias veces. Un ejemplo. Un ejemplo. Ayer se conmemoró el encuentro de dos mundos. Es un eufemismo. Ayer se conmemoró el encuentro de dos mundos. El antiguo Día de la Raza, ¿sí? Un eufemismo es decir, por ejemplo, un hombre en situación de calle. Cuando en realidad es una persona que no tiene dónde comer, que pasa frío, que pasa hambre. Pero para que no suene tan feo, pongámosle hombre en situación de calle. Es como adornar una idea para que suene de manera muy liviana, muy suave, ¿sí? No tan directa, ¿cierto? Entonces ayer se conmemoró el encuentro de dos mundos, en que bajaron los españoles y se abrazaron con los nativos, ¿cierto? Esa fue la píldora cultural. La semana pasada quedamos entonces, o hagamos un resumen, llevamos hasta ahora, hemos revisado tres reflejos: de la respiración, del control de la presión sanguínea, el del control del reflejo pupilar. El que vamos a ver ahora en realidad ya hemos hablado harto de él, así que no vamos a hablar muchas cosas nuevas, que tiene que ver cómo un organismo regula su temperatura corporal, y ese es el concepto de termorregulación. La idea de la termorregulación entonces es propia de aquellos seres que pueden mantener una temperatura corporal independiente a la temperatura del medio ambiente. Y en ese sentido hablábamos en las primeras clases de que aparece el concepto del homeotermo, en el caso de los mamíferos, por ejemplo, las aves, que mantienen su temperatura corporal mediante mecanismos que son mediados principalmente por el sistema nervioso. ¿Tan aburrido del sistema nervioso todo el rato? ¿Sí? ¿Fue un eufemismo? Pero queda poco. Pero se van a dar cuenta que cuando ya veamos el resto de los sistemas, tener el sistema nervioso como todo el rato en la cabeza ayuda a entender todo el resto. ¿Ya? Así que no es por joder. En cambio, los poikilotermos son aquellos organismos que no pueden regular su temperatura corporal y por lo tanto es totalmente dependiente de la temperatura del medio ambiente. Como los reptiles, ¿cierto? Los reptiles, los anfibios, los peces. Ok, pero nosotros entonces de lo que nos vamos a preocupar, porque son los animales que nosotros vamos a tratar en el futuro, son de los homeotermos. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos por el cual los homeotermos permiten adaptarse a temperaturas ambientales altas o temperaturas ambientales bajas, como hoy día? Bueno, ahí aparecen dos conceptos más: la termogénesis y la termolisis, o termólisis, como ustedes prefieran. Termogénesis literalmente significa crear temperatura, ¿cierto? Pero en términos prácticos significa cualquier mecanismo que aumente la temperatura corporal. ¿Sí? Para efectos nuestros, entonces, la termogénesis es aumento de la temperatura corporal y todos los mecanismos que se requieren para que ello ocurra. Y por lo tanto, la termólisis o termolisis, que literalmente significa así como destrucción de temperatura, en realidad lo que se refiere es disminuir la temperatura. Porque claramente un individuo que está en un medio ambiente frío necesita mecanismos de termogénesis, y en un ambiente caluroso, mecanismos de termolisis. Importante recordar que todos los procesos metabólicos generan calor. Desde el momento que hay gasto de energía, un efecto secundario inevitable es la generación de calor. Eso explica por qué nosotros constantemente entonces estamos eliminando calor. Y los mecanismos que ayudan a termorregular al organismo también tienen que ver con la velocidad con que este proceso metabólico va a llevarse a cabo. Y en ese sentido, uno de los mecanismos metabólicos que más genera calor y que por lo tanto debe gastar más energía es el ejercicio, ¿sí? El trabajo muscular.
eso de cierta manera está como bueno, se nos fue la idea. Pero de cierta manera como que instintivamente sabemos que eso es así, porque inmediatamente que nosotros sentimos frío, empezamos inmediatamente como primero a generar roce por calor, ¿cierto? O empezamos a movernos, empezamos a brincar, algunos salen corriendo, ¿sí? Porque se sabe que el ejercicio genera una tasa metabólica mucho mayor. Es cosa de recordar el proceso de contracción muscular y todo el ATP que era necesario gastar para que el sarcómero se acortara. ¿Se acuerdan que era importante para que las cabezas de miosina engancharan a las de actina y se generara la contracción muscular? Por eso vamos a ver que algunos, y ya lo hemos conversado en realidad, algunos de los mecanismos que nos ayudan a elevar nuestra temperatura corporal pasa por un aumento en la actividad muscular. Lo hemos conversado, pero ¿cómo reacciona un organismo frente a una temperatura ambiental elevada? Decíamos vasodilatación, sudoración. Recordemos que el agua es un importante termorregulador. Por lo tanto, eliminar, deshacerse del agua que está con exceso de temperatura ayuda a que el organismo entonces también logre bajar la temperatura corporal. Y además, menor producción de calor. Eso significa, nosotros no podemos bajar, o sea, podríamos bajar nuestro metabolismo para no generar tanto calor, pero tenemos una tasa metabólica mínima de la cual no podemos bajar porque si no se afectaría el funcionamiento celular. ¿Sí? Por lo tanto, en el fondo, el bajar la tasa metabólica es uno de los tantos mecanismos que permite regular la temperatura corporal, pero hasta ciertos límites. En el fondo, ¿qué nos pasa en el verano, por ejemplo? A menos que alguno sea bien deportista, ¿sí? Como que tendemos a estar echados, como que no hay ganas de moverse, de forma instintiva. Entonces, cualquier ejercicio físico va a generar aumento de temperatura corporal, entonces eso trata de evitarse. Lo mismo pasa con la alimentación. Que un individuo genere mecanismos para regular su temperatura corporal, eso necesita gasto de energía, porque por ejemplo, así como en el verano hay poca tendencia a moverse, sobre todo a las horas de más calor, ahí donde se hace más ejercicio, o en la mañana, o en la tarde, noche, ¿cierto? Pero en el invierno, por ejemplo, ¿qué pasa con el apetito? En la época fría como que tendemos a comer más, tenemos más deseos de comer, porque precisamente el comer, ¿cierto? El metabolismo de la digestión de los alimentos también genera calor, hay un gasto de energía. Y por lo tanto en la época de más calor, más que tratar de comer más, tomar más líquido, porque el agua, la eliminación de agua, ¿cierto? Ayuda a termorregular también. En cambio, si estamos en una temperatura ambiental baja, lo habíamos conversado, primero hay vasoconstricción cutánea. Mientras yo más contraigo los vasos sanguíneos que están en la superficie corporal, menor probabilidad de perder calor por convección. ¿Se acuerdan que era el mecanismo por el... En realidad todo el tiempo estamos perdiendo calor por convección porque somos como un radiador con patas, digamos. Pero al haber vasoconstricción cutánea lo reduzco. No llego a cero, pero lo reduzco. Y además se producía este mecanismo de termogénesis tiritante, que era que los músculos empezaban a contraerse como temblores, precisamente por lo que hablábamos hace poco, porque el ejercicio muscular genera mayor producción de calor. Sin embargo, vamos a conversar que también hay un mecanismo que es la termogénesis no tiritante, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, que ocurre de forma paralela. Profe, ¿Sí? ¿Cómo lo hacen los animales que hibernan? Porque ellos bajan como el metabolismo. Sí, bajan el metabolismo a una tasa mínima. Y si la temperatura exterior es fría, ¿cómo bajan? Generalmente eso sucede en invierno. Sí, ¿cómo lo hacen para no congelarse? Lo que pasa es que, a ver, los animales que hibernan no van como caminando por el bosque, digamos, y de repente caen al suelo e hibernan. Buscan lugares muy protegidos, que tratan de aislarlo un poco. De hecho, por ejemplo, muchos reptiles lo que hacen es se entierran. El que ha tenido tortugas sabe que las tortugas en invierno se entierran o se meten en el closet entre los zapatos, ahí buscan algo.
Y además, en los meses previos hay un alto consumo de alimentos para generar gran cantidad de reservas grasas que va a ser como la energía de reserva que se va a ir gastando a cambio de no comer, digamos. Porque en realidad... ¿Sí? ¿Sí? Ah, sí. No, en el estado metabólico en el que entra un animal en hibernación, ¿puedes termorregular igual? O sea, si baja la temperatura corporal, ¿puede, por ejemplo, tiritar en hibernación? Lo que pasa es que, a ver, primero tratemos de separar los conceptos de un animal que está hibernando está pasando frío. Porque la termogénesis tiritante es una reacción frente a bajas temperaturas ambientales. Pero es que en estricto rigor, en algún lugar, aunque esté protegido, si es que baja la temperatura ambiental, igual va a bajar la temperatura. O sea, sí, tiene sentido en el hecho de que son mecanismos totalmente involuntarios. O sea, le puede pasar igual. Sí, o sea, uno podría estar durmiendo, caer inconsciente y estar tiritando, digamos, por el frío. Ahora, los reptiles hibernan, los mamíferos hibernan, y por lo tanto sus mecanismos de hibernación son diferentes. Los que hemos visto, si se han topado con reptiles en la mañana muy fría, parece que estuvieran muertos en realidad, porque su tasa metabólica es mínima. Si ustedes tienen tiempo en ese momento y ven, los latidos cardíacos son prácticamente muy bajos. Sin embargo, el organismo sigue funcionando. Ahora, hay otros organismos que son invertebrados, que también entran en una etapa como de... ¿cuál es el concepto técnico de la hibernación? ¿Se acuerdan? O sea que estoy apenas vivo, una cosa así. Estoy poco vivo en esa época, porque estoy en una tasa metabólica muy baja. Hay individuos de invertebrados que se congelan durante el invierno y se descongelan en la primavera. Como Walt Disney. Y que se descongelan en primavera y empiezan a funcionar como si nada hubiera pasado. Entonces, los mecanismos de hibernación, a propósito de la consulta, varían mucho entre los distintos tipos de animales. Si pensamos en los animales más complejos, que son los mamíferos, por ejemplo. ¿Perdón? Sí, de hecho, a propósito de este tema, nómbrenme métodos de anestesia general. A lo mejor ya saben para dónde va la pregunta. Ya, anestesia inyectable, inhalatoria y el frío. Sí, pues congelar a un, o sea, no congelarlo, bajar su temperatura corporal a niveles mínimos es un método anestésico porque el sistema nervioso ya no detecta ni transmite información de dolor, por ejemplo. O cuántas veces, no sé, uno lo hacía para que era pobre también. Una sutura de una herida chiquitita, un cubo de hielo. Sí, como para hacer el accidente. También, mire, yo en esa parte yo después. Ustedes anestesian porque en el fondo lo que están haciendo es hacen hibernar esa pequeña zona sometiéndola a una baja temperatura corporal. Eso más de hibernación no sé. Vamos a hablar entonces de la termogénesis tiritante, que ya en realidad la habíamos comentado, y la no tiritante, que la gracia es que ambos ocurren al mismo tiempo, pero ¿cuál se nota más? La tiritante, porque hay una manifestación externa, ¿sí? Y un punto importante, ¿En qué consiste la no tiritante? ahí lo vamos a explicar en la siguiente diapositiva. Más que nada mostrando los mecanismos generales, porque otra posibilidad es que un individuo que vive, que está expuesto de manera prolongada a una baja temperatura corporal, empiecen a haber cambios más de fondo, como un aumento en el metabolismo. Porque esto de tiritar, que haya vasoconstricción, es algo que pasa cuando yo salgo en la mañana y me expongo al frío, pero ya después, no sé, llego al lugar, me subo a un auto, a la micro, al metro, ya pasa el frío. Pero alguien que vive, no sé, en el norte, en el Punta Arenas, no sé, bueno, en la Antártica, en el Ártico, su metabolismo cambia, como mecanismo adaptativo cambia en comparación a un individuo que vive en el trópico, por ejemplo. Ahora, ese esquimal que uno devuelve al trópico, por ejemplo,
y su metabolismo va a variar. Son mecanismos adaptativos, no es que sean diferentes, como lo que pasa cuando un individuo vive en altura o vive a nivel del mar. Mayor producción de glóbulos rojos es solo un mecanismo de adaptación. Y aquí, bueno, ¿por qué detalla que se aumenta la liberación de tiroxina? Porque como vamos a ver después, las hormonas tiroideas son las que regulan el metabolismo corporal. Por lo tanto, mayor producción de hormonas tiroideas, mayor metabolismo. Como un hipertiroideo en el fondo. Solo que aquí no es patológico, sino que es un mecanismo adaptativo. Adelante. En términos generales, si aplicamos nuestro esquema de 5 partes a la termorregulación, deberíamos decir que los receptores, en este caso, se ubican en la superficie corporal, y receptores cutáneos de frío o de calor, los cuales llevan la información al sistema nervioso central, y el centro integrador de la termorregulación es el hipotálamo. En el hipotálamo se encuentra el centro termorregulador. A diferencia de los 3 reflejos que habíamos visto antes, que estaban, los centros integradores estaban en el tronco encefálico, no, acá la regulación de la temperatura depende del hipotálamo. Y dependiendo de la información que recibe el hipotálamo, es decir, hace calor o hace frío, va a enviar información generalmente a través del sistema simpático hacia los efectores, que en este caso los efectores van a variar mucho porque depende, insisto, si hace frío o hace calor, porque, como recién veíamos, si hace calor, la información va a viajar a las glándulas sudoríparas, las cuales van a comenzar a aumentar su actividad, ¿sí? Para empezar a eliminar calor a través de la sudoración, y también va a llegar a los vasos sanguíneos, que en el caso del calor va a generar vasodilatación. ¿Por qué aquí no dice vaso sanguíneo, dice arteriola de la piel? ¿Por qué no dice vaso sanguíneo y hace como que especifica arteriolas? Ya, pero también hay vénulas, digamos, que son superficiales. Sí, por ahí va. Es como que en la dermis, ¿cierto? Hay vasos sanguíneos que nutren el sistema tegumentario. Sí. Es, ¿Pero por qué dice arteriola y no dice vaso sanguíneo en general? Bueno, lo vamos a ver en el sistema circulatorio, pero lo deben saber. Recuerden que los únicos vasos sanguíneos que pueden regular su calibre, es decir, vasodilatarse o vasocontraerse, son las arterias. Las venas no tienen esa capacidad porque no tienen un tejido muscular elástico en sus paredes. Por lo tanto, siempre que nosotros hablamos hubo vasoconstricción, hubo vasodilatación, ingresemos al concepto ahora que son los vasos sanguíneos arteriales o arteriolas, o capilares arteriales, los cuales modifican su tamaño. Las venas no tienen esa capacidad. ¿Okay? De hecho, si las venas tuvieran un tejido muscular elástico, las varices no existirían. Por ejemplo, ¿sabemos lo que son las varices? ¿No tiene varices usted? Sí, tengo. ¿Sí? Sí. Tengo una, dice, tengo una. Uno No, es que se le atribuyen más a las mujeres y Claro. aparecen en hombres y mujeres, ¿sí? Y que no es más que la dilatación de las venas, ¿sí? De repente por mala calidad de las venas o por problemas en el retorno venoso, ¿sí? Y que por gravedad, sobre todo en los bípedos, se presenta mucho más porque tiene que vencer la fuerza de gravedad a la sangre para volver desde los miembros inferiores al corazón. Profe, esa dilatación que hay en la vena es porque hay un acúmulo de trombos. No, porque se provoca congestión sanguínea. Esta sangre que tiene que volver al corazón como que le cuesta volver y por lo tanto como parte avanza pero parte se acumula, los vasos sanguíneos van de a poco cediendo. Por eso se sienten las piernas hinchadas, ¿cierto? Y tiende a salir líquido porque como la presión hidrostática vence a la presión oncótica, sale agua de los vasos sanguíneos y se hinchan las piernas, los tobillos, las pantorrillas.
En cambio, si hubiera temperatura ambiental baja, lo que se van a activar las arteriolas también, pero en este caso para vasoconstricción, no quiero perder calor, y también la musculatura esquelética para esta termogénesis tiritante o no tiritante que vamos a ver a continuación. Recuerden, aquí nuevamente se da la regla. El centro integrador siempre está en el sistema nervioso central y los efectores siempre son o glándulas o músculos. ¿De acuerdo? Eso nunca va a variar. Y bueno, lo que comentábamos recién, también la glándula tiroides podría verse afectada siempre que esta exposición a baja o alta temperatura corporal se prolongue en el tiempo, ¿ya? Aumentando o disminuyendo el metabolismo basal. Adelante, adelante. Pacheco. No, quizás lo que pasa es que se parece mucho a un compañero de universidad que tú. Que era flojo, pero era flojo, sí. Pero le fue mejor que a mí en la vida, así que no dice nadie. Eso es. Eso es lo que sucede. ¿Y qué cepillo? Hay que saber hacerles. No, en realidad me acuerdo de usted porque siempre llega tarde, esa es la verdad. Entonces, Pacheco tarde, Pacheco tarde. Gracias. Pues usted que llega tarde, me dice. Termogénesis tiritante. Recordemos y debo algunos datitos más como para ya redondear la información. Ahora entendemos que el centro integrador que regula la termogénesis tiritante, porque es un proceso involuntario, lo habíamos dicho que aunque yo trate de frenar esos temblores, no voy a poder, es el hipotálamo, pero el hipotálamo posterior. Hay un área específica del hipotálamo que regula este mecanismo. Y por lo tanto, obviamente, el frío estimula a este centro y el calor lo va a inhibir. Con calor nunca va a haber termogénesis tiritante, ¿cierto? Porque se inhibe el hipotálamo posterior, que es donde se genera esta reacción. Si tuviéramos que dar una definición más clara, ¿qué es la termogénesis tiritante? Es la contracción involuntaria, sincrónica y rítmica. Y aquí es importante, de las unidades motoras de músculos antagonistas. O sea, cuando hablamos de que hay sincronía en la contracción muscular, es porque hay sincronía porque la termogénesis tiritante no es mover, no es generar contracción muscular, no es generar grandes movimientos, porque como dice abajo, se evitan los grandes movimientos porque eso gasta mucha energía. Yo lo que quiero es solo producir calor. Por lo tanto, ya que sabemos que para que se genere el movimiento de alguna extremidad, tiene que haber un trabajo sincrónico entre el agonista y antagonista. Esta termogénesis tiritante es que pequeñas contracciones musculares se van turnando entre ambos grupos musculares y por lo tanto no hay movimiento, pero sí hay trabajo muscular que genera calor. ¿Tenemos algún rango de temperatura antes de que empiece a funcionar la...? Qué buena pregunta. Y a la vuelta al recreo le cuento. No tengo el dato exacto, pero debe haberlo. Pero que debe haberlo, sí, es un buen punto. Porque además es un buen punto porque cuando este mecanismo comienza a funcionar, ¿cómo sabe el organismo que ya debe dejar de funcionar? Debe haber un rango de temperatura en el que decimos ya estamos fuera de peligro, estamos volviendo a lo normal. Gracias, me gustó la pausa. ¿De acuerdo? Por lo tanto, este es el primer mecanismo que se genera cuando estamos expuestos a una baja temperatura corporal ambiental. ¿Profesor? Una consulta, sí. En el caso que yo me he visto enfrentado de repente a grandes quemados que también presentan un tiritar que eso está provocado por lo mismo o provocado por un estado de shock. Imposible. También tiene que ver con, por ejemplo, qué pasa cuando un individuo que tiene mucha fiebre comienza a tiritar. ¿Convulsión? ¿Qué es? Ahí se ve la Lo que convulsión. pasa es que claro, es que tiritar y convulsionar es un mecanismo diferente. Y algo que vamos a ver más adelante es que dijimos que cuál es la señal para que el organismo sepa
cómo tienen que reaccionar receptores de piel, que me hablan de la temperatura ambiental. Pero en el hipotálamo existen receptores de temperatura que miden o detectan cuál es la temperatura interna del organismo. Y en base a eso, por ejemplo, también generan mecanismos de cambio de temperatura que no tienen nada que ver con lo que ocurre en el medio ambiente. Por ejemplo, la fiebre. ¿Cómo lo hablamos o no me acuerdo si lo hablamos? Pero ¿cómo se genera la fiebre? Es por la liberación de ciertas citoquinas, interleuquina 1 es como la más conocida, liberada por los glóbulos blancos que están interactuando con los antígenos, que en el fondo mientras están peleando mandan una señal al hipotálamo, para que el hipotálamo genere mecanismos de aumento de temperatura y ojo, la fiebre va a aparecer haga mucho frío afuera o haga mucho calor afuera. Por lo tanto vamos a ver más adelante de que esta medición de temperatura corporal interna genera mecanismos totalmente independientes de lo que ocurre en el medio ambiente externo. ¿Ya? Así que eso explica el por qué, a pesar de haber una alta temperatura, por ejemplo, pueden haber temblores musculares. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Mientras se genera este mecanismo de termogénesis tiritante, en forma simultánea comienza a generarse la termogénesis no tiritante, que como su nombre lo indica son mecanismos para generar calor, pero que no hay tiritones. Porque acá lo que participa es el tejido adiposo. Si nosotros preguntáramos qué es el tejido adiposo, en general la respuesta sería, bueno, es un tejido que nos ayuda a acumular grasa, como el animal que hiberna, ¿cierto? Para que en el momento que tengamos una tasa metabólica negativa, yo pueda sacar energía a través de los líquidos, de la degradación de los líquidos, y eso en el fondo es mi fuente de energía. Pero esa es la definición, si tuviéramos que afinarlo, del tejido adiposo amarillo. Porque también existe un tejido adiposo pardo. ¿Perdón? En los bebés y en los adultos también. ¿Y por qué se llama pardo? Porque es un tejido adiposo que es rico en mitocondrias. Y que se tenga tantas mitocondrias hace que el aspecto ya cambie, porque el tejido adiposo amarillo no es más que una célula llena de grasa. En cambio, en este caso tenemos células con alta cantidad de mitocondrias. ¿Y qué podríamos esperar nosotros de una célula que tenga alta cantidad de mitocondrias? Claro, alta generación de energía, ATP, y por lo tanto generación de calor. El tejido pardo entonces es un tejido cuya principal función es, bajo ciertos estímulos, comenzar a aumentar su trabajo metabólico para generar aumento de temperatura corporal. Y en el mecanismo de producción de la fiebre, por ejemplo, este es el mecanismo que principalmente va a cooperar con este aumento de temperatura. ¿Quién estimula, por lo tanto, principalmente al tejido pardo a que comience a generar energía? El sistema simpático, el sistema nervioso simpático. Por lo tanto, lo primero que ocurre frente al frío ambiental, termogénesis tiritante. En forma paralela comienza a activarse el tejido adiposo pardo, el cual va a empezar a generar calor. Y cuando ya este aumento de temperatura, por eso es importante, bueno saber el dato, cuando esta temperatura ya aumenta hasta cierto nivel, la tiritante desaparece y solo nos quedamos con la no tiritante, la cual va a continuar hasta que ya la temperatura corporal se haya nivelado nuevamente. Entonces son dos procesos que son paralelos, pero que finalmente es el no tiritante el que permanece, porque lejos se produce mucho más calor con este mecanismo que con este. Esto es como para empezar y para que no tengamos que esperar, porque acá hay un dato, se tiene que activar una proteína particular en la mitocondria para que ésta comience a generar un aumento en la producción de energía, que no es el caso que lo detallemos, pero sí es un proceso que es lento. Por lo tanto, si esperáramos a que esto se activara de manera importante sin hacer nada más, podríamos llegar a que el organismo no logre entonces aumentar su temperatura corporal, y no sé, muriera antes, por ejemplo. ¿Y en qué sector del cuerpo se encuentra el tejido adiposo? Disperso en el tejido adiposo amarillo. Ahora, importante aclararlo, no por tener mayor cantidad de tejido adiposo amarillo tengo mayor cantidad de tejido adiposo pardo.
¿sí? El pardo existe en cantidades como bien constantes en los seres vivos. El otro. Pero insisto, el tejido adiposo está como bien estigmatizado, pero si tuviéramos que vivir en la naturaleza, en el medio ambiente, el que tenga mayor tejido adiposo tiene mayor posibilidad de sobrevivir. Buena velada. No, bueno, nunca. Se ha notado. Entonces, en la termorregulación en realidad, como dijimos, no dijimos nada muy nuevo porque hemos hablado un montón de esto. Siguiente reflejo, el reflejo del control del apetito. Sí, vamos a seguir. La ingestión de alimentos también el concepto que se utiliza es orexia. Orexia no es hambre, el ingerir alimentos. Y de ahí derivan otras palabras, como por ejemplo anorexia, que significa que no come, sin comer, o que come poco. Hiporexia, ¿sí? Sin embargo, comer mucho, que podría ser hiperexia, en realidad el concepto es que come mucho. Que come mucho, polifagia. Porque fago también significa comer, ingerir. ¿Y cuál sería la diferencia entre hipofagia y hiporexia? Si lo preguntan bien en términos prácticos es lo mismo. Los fármacos para estimular el apetito se llaman, en general, no algunos marcas, orexígenos. ¿Sí? Los orexígenos son para estimular el apetito. Ahora, lo que nosotros vamos a hablar de cuáles son los mecanismos fisiológicos para regular la ingesta de alimentos. Porque si hay algo que tenemos claro es que en este mecanismo influyen muchos otros factores que van más allá de lo fisiológico. ¿Sí? Como tiene que ver con lo cultural, con los hábitos de alimentación, con lo psicológico también. Entonces nosotros no nos vamos a meter en esos detalles, que es mucho más complejo. ¿Sí? Solamente cuáles son los mecanismos que en este sentido estimulan el apetito, hambre, o inhiben el apetito, saciedad. Vamos a hablar de esos conceptos porque a nivel del sistema nervioso central existe el centro del apetito y el centro de la saciedad. ¿Dónde se ubican estos centros? Al igual que en la termorregulación, en el hipotálamo, es decir, el centro integrador para el control del apetito es el hipotálamo. Y en las áreas laterales del hipotálamo se encuentra el centro del apetito o centro del hambre. Hambre y apetito es lo mismo. Y al final esto deriva de que igual se ha tergiversado mucho el concepto de comer, porque el comer es una necesidad. ¿Sí? Sin embargo, actualmente el comer no es solo una necesidad, sino que más que una necesidad es como un placer. Y no siempre lo que más alimenta es lo más rico, entonces no van de la mano. Y lo que es más rico no siempre es lo que más alimenta, ¿sí? Ahí aparecen los sellos y todas esas cosas. Por lo tanto, para nosotros hambre y apetito va a ser lo mismo. ¿Sí? Los factores que estimulan o inhiben el apetito se encuentran tanto a nivel de sistema nervioso central, ahora vamos a ver un esquema que lo vamos a ir explicando en detalle, como también a nivel de sistema nervioso, de sistema digestivo.
lo que vamos a hacer con este esquema resume todo lo que va a ir saliendo acá, que lo vamos a ir hablando uno por uno, que tiene que ver con principales hormonas, porque aquí hay una gran cantidad de hormonas que regulan el apetito, y también algunos factores como, vamos a ver, el tamaño del estómago, distensión o contracción del estómago o de los intestinos también. Lo que vamos a ir haciendo con cada uno, vamos a decir cómo se llama la hormona, dónde se sintetiza y cuál es su efecto. ¿Ya? En este caso, en primer lugar tenemos el péptido Y. Lo podemos ver acá. ¿Dónde se sintetiza esta hormona? Ilion y colon. Sí. Es decir, se sintetiza a nivel del sistema digestivo. Y dice que sus concentraciones disminuyen en ayuno y aumentan postprandial. Sí, postprandial significa después de comer. Postprandial, después de comer. Es decir, si usted me dice sueño postprandial, ¿sí? Significa que es un sueño que aparece después de comer debido a que toda la irrigación se va al sistema digestivo, baja en el sistema nervioso y me da más sueño, digamos. O cuando hablamos de la hiperglicemia postprandial, es ese aumento de glicemia que todos tenemos después de comer, pero que gracias a la acción de la insulina dura un pequeño lapso de tiempo y después todo vuelve a la normalidad. Cualquier cosa que ocurra después de comer le vamos a llamar postprandial. Si esta sustancia, si esta hormona disminuye en ayuno y aumenta postprandial, ¿cuál va a ser su efecto entonces? En términos de apetito. Saciedad. Después de comer. Claro, es decir, si después de comer aumenta sus concentraciones, significa que la señal que van a entregar es que, hey, ya comí, y por eso tenemos una retroalimentación negativa hacia el apetito. Ese péptido del problema. Ese es el péptido del problema. Entonces, el péptido Y inhibe el apetito, o si quieren decirlo, estimula la saciedad. Es lo mismo, finalmente. Pero Sí. a nivel de hipotálamo suceden las dos cosas. Bueno, cuando decimos de que en el hipotálamo hay un centro del apetito y un centro de la saciedad, lo que estamos diciendo es que claramente cuando uno está siendo estimulado, el otro está siendo inhibido. En este caso, lo que hace el péptido Y estimula al centro de la saciedad y de manera indirecta inhibe al centro del apetito. Pero como dijimos al principio, ¿cuál es el gran tema? Que yo puedo tener súper estimulado el centro de la saciedad, pero si yo voluntariamente quiero seguir comiendo, sigo comiendo. Por lo tanto, insisto, estos mecanismos son fisiológicos, involuntarios, pero que la voluntad arrasa con todo esto, insisto, y si alguien quiere comer más o quiere comer menos voluntariamente, así va a ser. ¿Sí? Y también tiene que ver con un tema de hábitos en general. Profe, Pero no nos desviamos. ¿Sí? sorry, ¿y por qué se dice mucho que los cachorros no sienten saciedad? Que Que como que no tienen se comen hasta el plato. claro. Eso es porque hay como un desarrollo bajo del Hay una inmadurez, sí, hay una inmadurez hipotálamo. del sistema nervioso central en general. Pero además tiene que ver con, en forma secundaria, porque lo principal es el sistema nervioso. Que lo que determina, lo vamos a ver más adelante, pero un factor que frena la ingesta de alimentos es la distensión gástrica. ¿Sí? Lo cual, que ayuda a que esta distensión gástrica tenga ciertos límites, es la pared abdominal también. En el caso de los cuadrúpedos, el estómago de cierta manera descansa sobre esta pared. ¿Qué pasa en los cachorros? Y por eso los cachorros siempre son como panzones. Todavía no tienen tonicidad en la musculatura abdominal, por lo tanto el estómago se distiende y no hay nadie que lo frene, digamos. Pero principalmente tiene que ver con inmadurez del sistema nervioso central y muchas veces comen también
Se nota mucho cuando hay más de un animal comiendo juntos. También hay un tema de competencia, de comerle al otro, de dominación dentro del grupo. Igual que con nosotros hay muchos otros factores que influyen en lo que realmente necesitan comer. Pero la inmadurez del sistema nervioso central. Profe, ¿y aquí hay una mezcla de quimioreceptores y mecanorreceptores o son todos quimioreceptores? Claro, lo que hablábamos recién. Lo del estómago es un mecanorreceptor. Detecta la presión del alimento, pero todo el resto, Son quimioreceptores. ¿cuál es la principal señal química que me estimula o me inhibe el apetito? Glicemia. Sí. ¿Y qué dijiste, Pablo? Iba por los ácidos en el interior del estómago. Ácido clorhídrico, el jugo gástrico. La jugo gástrico. ¿Cómo se llama? Que aumenta la producción de jugo gástrico, esto debe tener algún quimioreceptor en paredes estomacales y esto dispara para arriba la señal. Ya. Creo que eso es más como una consecuencia de comer Sí. que una estimulación. Sí, cuando se estimula el deseo del apetito, ahí se estimula la liberación del sistema digestivo, de producción, porque si yo estoy dando la señal de que hay que comer, tengo que preparar mi estómago con todo lo necesario para digerir los alimentos que lleguen, por lo tanto es como una consecuencia. ¿Sí? Ahí en digestivo lo vamos a volver a ver. Ok, entonces disminuye el ayuno porque si no he comido, tengo que bajar la concentración de este péptido para que me dé apetito. ¿Ayuno qué significa? ¿No era anorexia eso? Ya, o sea, cuando hay un periodo prolongado sin comer, sí, eso es un ayuno. Y de ahí viene la palabra desayuno, ¿cierto? Porque el desayuno corta el ayuno. Esa es la riqueza del lenguaje. Segunda hormona, la grelina. La grelina, como aquí se muestra en el esquema, se sintetiza en el estómago. Una hormona. Se le llama la hormona, es la principal hormona que estimula el apetito. Y se sintetiza en el estómago cuando se detecta que el volumen gástrico está muy bajo, es decir, estos receptores de presión no están siendo muy estimulados, así que indica que el estómago está medio vacío, se empieza a liberar grelina. Su efecto es estimulador sobre el hipotálamo, sobre el centro del apetito. Entonces, la grelina es como la hormona del apetito, pero se sintetiza en el sistema digestivo, en el estómago. Tercera hormona, leptina. La leptina se sintetiza en el tejido adiposo. Y se sintetiza de la siguiente manera. Se sintetiza de manera proporcional a la cantidad de tejido adiposo que tenga un individuo. Y su efecto es inhibir el apetito. Ahí tenemos el efecto inhibitorio sobre el hipotálamo. En otras palabras, mientras más tejido adiposo se tiene, más leptina se produce y más se inhibe el apetito. Lo cual tiene lógica porque si yo ya tengo suficiente tejido adiposo es porque no necesito seguir comiendo. Profe, y en ese caso, entre lo que es péptido y grelina, Sí. ¿funcionaría cuando una persona lleva un rato sin comer y tiene esa tejido adiposo, en ese caso la leptina, para poder producir como la saciedad que se busca? Porque hay gente que cuando pasa mucho tiempo sin comer empieza a generar ese estímulo de querer generar apetito, ¿no es cierto? Mucho tiempo, ¿cuánto tiempo? A ver. Pueden ser hasta 8 horas que no llevan. Ya. Toda una noche, por ejemplo. Claro, pero eso queda en el día, ¿no? Uno usa mucho como desgaste energético, donde produce también la necesidad de... En ese sentido, cuando un individuo necesita energía, ¿cuáles son las fuentes de energía y de dónde van saliendo? Porque hay un orden. Y la verdad que la grasa es lo último que se ocupa. 1 o 2 días después. O si no sería muy fácil bajar de peso.
Pero la primera fuente de energía, ¿cuál es? Sí, carbohidratos, glucosa que están en circulación postprandial. De ahí a que los futbolistas antes de un partido, 2 horas antes, se coman así un plato de tallarino y ya vaya, pero van a jugar con el estómago lleno. No, lo que yo necesito es energía de rápida utilización, glucosa que está en circulación. Ya. Si esa glucosa que está disponible se empieza a acabar, ¿de dónde saca energía? Del organismo. ¿La glucosa solo viene de lo que come? ¿De dónde más saca glucosa? Ya, glucógeno hepático, glucógeno muscular. Y recuerden que la principal hormona que genera esa degradación es lo vamos a ver después, el glucagón, que es la hormona antagonista de la insulina. Es decir, el glucagón me llena de glucosa la sangre y después viene la insulina y la toma y la mete a las células. ¿No? Son antagonistas, pero en realidad son como amigos. ¿Sí? Se me acaba eso, se me empieza a agotar el glucógeno. ¿A dónde echamos mano? Insisto, eso pasa mucho después. ¿De qué otra forma el organismo puede obtener glucosa si ya se gastó lo que comió y se gastó lo que tenía almacenado? Bueno, nunca se van a agotar las reservas de glucógeno. ¿Qué es la gluconeogénesis? Cuando la glucosa sube y el páncreas empieza a secretar células beta que liberan insulina y se produce como la nivelación, ¿no? Partimos bien. Sí, porque no, pero partimos bien. El concepto era el que andamos buscando, pero ¿qué significa la palabra gluconeogénesis? Generación de nueva glucosa. ¿A partir de qué? De compuestos que no son carbohidratos, como por ejemplo las proteínas y los lípidos. Pero lo primero que se utiliza son las proteínas, es decir, cuando alguien hace una dieta de estas dietas como súper... ¿Perdón? Sí. La carne. Sí, el otro día me decían una que comen proteína y grasa, nada más. Yo no soy nutricionista, pero una dieta como esa no me suena muy saludable al tiro. Que logre bajar de peso es probable, puede ser. Cambia la ruta metabólica. Pero una persona cuando baja de peso, no baja de peso en base a su masa muscular. O sea, ¿por qué las proteínas se consumen primero que la grasa? O sea, a eso iba. Baja de peso porque consume su masa muscular. Es decir, alguien que en una semana baja 2 kilos, créame que no gastó tejido adiposo, gastó tejido muscular. Pero insisto, yo no soy nutricionista, así que yo prefiero que cortemos hasta aquí y ahí le preguntemos al que sabe, ¿ya? Pero las dietas en que uno baja rápidamente, insisto, el tejido adiposo no se gasta con rapidez. Ahora, usted se pesa y bajé 2 kilos, sí. Cuando dicen, oye, ¿sabes que en realidad los tenistas de alto nivel, oye, en un partido se pueden perder hasta 3 kilos? No pierde 3 kilos de tejido graso. Pero es porque tampoco tienen mucha cantidad de tejido graso. Porque un deportista tiene más bien masa muscular. Entonces, ¿qué perdió? Agua. Eso, principalmente agua. O sea, que se elimina la retención de líquidos. Sí, porque el agua pesa, acuérdense que somos 70% de agua. Entonces, insisto, yo no soy nutricionista y puedo meter las patas, pero solo quiero decir que el perder kilos de un día para otro no necesariamente es grasa la que se pierde. ¿Ya? Porque son varios factores que se meten. Sí, o sea, y por eso una dieta basada en proteína y en grasa, desde mi ignorancia en el tema, no me suena como muy saludable. En bioquímica saludable debería tener, o sea, tiene que tener todos los macronutrientes. Sí, para una dieta que sea- equilibrada. Exacto, o sea, no saco nada. Más, y aquí viene lo más complicado, ejercicio. Claro. Chan. Sí, pues sí, ese es el tema, o sea, querer bajar de peso sin gastar energía. Siento que ¿cómo es? Pan para ahora y hambre para mañana. Pero insisto, sigamos con los... Pero lo que mencionaba en bioquímica de ese tipo de dieta, que era muy propensa a proteína y grasa, que el pH corporal se volvía muy alcalino.
Entonces también hay un daño que se va produciendo en los órganos invisibles con A largo plazo. Sí, me tinca lo mismo. Entonces por eso ejercicio. Cuarto, ¿no? Está bien. Insulina, al fin una conocida, por fin. La insulina. La insulina sabemos que se secreta en el páncreas. Y su principal función es inhibir el apetito. Y en realidad tiene lógica, porque ¿cuándo aparece la insulina en todo este cuento? Cuando ya comimos, hay grandes niveles de glucosa en la sangre por lo que acabamos de comer, postprandial. Entonces, que aparezca la insulina, la señal es que ya comimos. Por lo tanto, la insulina inhibe el apetito. Por eso, individuos con resistencia a la insulina pasan con hambre. Y se entra en un círculo vicioso porque me da más hambre, más como, ¿sí? Y por lo tanto, la leptina, de hecho, solo por mencionarlo, es una importante hormona que genera resistencia a la insulina y que está asociada a la cantidad de tejido adiposo, como veíamos recién. Entonces ahí se genera un círculo vicioso del cual es muy difícil salir porque todo es hábito. Ya los hábitos son muy difíciles de cambiar. Un factor que ya no es químico, como mencionaron hace un rato, sino que ya esto es más mecánico. Otro factor que inhibe o estimula al hipotálamo es la distensión o la reducción del volumen gástrico. Un poco en lo que se basa toda esta cirugía de bypass gástrico, ¿sí? En el fondo, si achico el estómago, quedo satisfecho antes de tiempo. El problema es que si voy a comer pocos volúmenes de alimentos, tengo que comer alimentos que realmente nutran. ¿Sí? Porque comida y alimento no es lo mismo, ¿cierto? ¿Profe, servirá antes de cuando tiene apetito tomar agua? Ah, sí, pues. O sea, en el colegio cuando uno no le da plata para la colación y tenía hambre, ¿qué es lo que hacía? Se enguataba con agua, ¿sí? ¿Y con agua no? ¿Por qué? Porque llenar el estómago de agua genera distensión gástrica. El problema es que el agua, a diferencia de los alimentos sólidos, rápidamente salen del estómago, entonces a la media hora después tu estómago ya está vacío y vuelve el apetito. Sí, pero es como esto, en algún momento también promocionaron unos alimentos que eran como algo que cuando, y mostraron el experimento, que era de este porte, pero tomaba contacto con el agua y se inflaba. Entonces, si usted come esas cositas, se le inflan en el estómago y queda satisfecho. No sé, porque por ¿Cómo? Bueno, ahí se demuestra un poco el efecto de cómo el distensión o contracción estomacal afecta el apetito. Pero insisto, la voluntad está por sobre todo eso. Por eso dicen, el ser humano es el único animal que come sin tener hambre, toma sin tener sed y habla cuando no tiene nada que decir. En el caso del apetito eso se nota inmediatamente. No me voy. Todos los factores que acabamos de ver, si se fijaron, se generaban fuera del sistema nervioso central. Principalmente el sistema digestivo, páncreas. Y los factores, los últimos tres factores que vamos a ver son factores intrínsecos del sistema nervioso central, es decir, se forman dentro del mismo hipotálamo incluso y generan estímulo o inhibición del apetito. Por ejemplo, el neuropéptido Y. Aquí ya los nombres ya ni se le ocurrió el nombre ponerle. ¿No? El neuropéptido Y se sintetiza en el hipotálamo. Ahí podemos ver, ahí está. El neuropéptido Y se sintetiza en el mismo hipotálamo y su efecto es estimular el apetito. ¿Y cómo? ¿Perdón?
¿Y cómo sabe el hipotálamo que debe sintetizar este neuropéptido? Basándose en los niveles de glicemia. Cuando baja la glicemia, el hipotálamo tiene estos quimioreceptores y por lo tanto estimulan el apetito. Ahora, es bien entendible de que hayan tantos mecanismos para regular el apetito porque el ser vivo que no come muere. Entonces, el neuropéptido Y se sintetiza en el hipotálamo y actúa ahí mismo, estimulando al centro del apetito. La proteína R-aguti, por más que busqué, no sé por qué lo pusieron así, se sintetiza en el mismo hipotálamo, ahí lo tenemos. Y su efecto, al igual que el neuropéptido Y, es estimular el apetito. ¿Por qué se dan antidepresivos para estimular el apetito? Ah, mira, eso lo conversamos en... Eso un poco respondería, oye, mucha risa allá atrás, pues ya. Este tema les genera mucha gracia, parece. La pregunta va un poco antes. ¿Por qué la ansiedad genera apetito? Porque un poco busca eso. Los ansiolíticos buscan un poco frenar la causa original del hambre. Pero ¿por qué la ansiedad da hambre? Yo no sé. No sé, pero tiene que ver mucho con lo que hablábamos recién. Si el apetito solo dependiera de estímulo, retroalimentación positiva y negativa, pero hay un montón de factores psicológicos, culturales, entraríamos en el tema de la autoestima, que la verdad que yo nuevamente igual no soy psicólogo ni psiquiatra como poder opinar de eso. Pero que en términos prácticos inhibe el apetito porque disminuye la ansiedad, eso es al menos el efecto se nota que es muy claro. ¿Cuál es el mecanismo que está detrás de eso? No sé. Pero igual puede variar porque no sé. Cuando ustedes están preocupados por algo, a mí se me quita el hambre. Y a otros les da mucha hambre cuando están preocupados, ¿cierto? A otros les da sed. Usted me está mirando, por eso lo estoy mirando. Julio, dale. Entonces la verdad que, insisto, es tan complejo todo lo que envuelve esto porque si no, las obesidades mórbidas en niños de 10 años tendrían tratamientos muy fáciles si se conociera todo perfecto, pero la obesidad en los niños o la obesidad que tenemos actualmente, o sea, tenemos récords mundiales en obesidad en Chile. Y ahí generalmente todo parte por un tema más de poca actividad física. Insisto, la actividad física es clave. Y lo sé porque yo no hago actividad física. Y lo que comemos. Es decir, uno ve al año de edad, 2 años de edad, están con la Coca-Cola puesta los huevitos. Ah, que están recién cuando nacen. Y eso que no es Sí. ideal porque tiene la máquina energética. O sea, todo lo que usted me puede decir al respecto, podríamos encontrar 20 motivos. Más la galletita al lado, porque la papa frita, se sabe que la sal y el azúcar son adictivas. Eso ya se sabe. Lo sabemos en realidad. No tenemos hambre, pero las cabritas las comemos igual aunque estemos satisfechos y no nos damos ni cuenta cómo la mano va a la cabrita o va a la papa frita y vamos comiendo. Entonces hay como tantos factores, puede que haya un factor como de adictivo. Efectivamente se provoca una dependencia al consumir sal o azúcar, porque la clave está en la sal y el azúcar. Si no, muchas veces uno va pasando y le mete el dedo a la sal. O lo hago yo nomás. Ahora que lo pienso. Hay muchos tratamientos en animales que usan depresivos para estimular el apetito. Sí, o si volvemos a tocar el tema de la marihuana es un importante estimulador del apetito que se usa mucho en enfermos terminales, por ejemplo, no solo por el dolor, sino que para que coman. Entonces, claramente hay mecanismos que deben ser mucho más complejos que no vamos a entrar en eso porque una que no los manejo y por lo tanto y no es lo relevante ahora. Pero por algo el tema es un tema y a nivel nacional es un tema. Y en animales es un tema porque la alimentación de los animales es un reflejo de la alimentación de
no digamos sus dueños, sus tenedores, como ustedes quieran decir. Porque la actividad física de ellos también depende de la actividad física de ese tipo. No por nada un animal obeso es un signo de maltrato animal. Por lo tanto, un hijo obeso debería ser señal de maltrato infantil también. Y si estamos obesos es maltrato propio. Profe, ¿qué activa a la proteína de Reuti? Bueno, sí, un poco lo mismo que el anterior. Cuando el estímulo, la producción de la sustancia viene del mismo sistema nervioso central, la señal siempre son los niveles de glicemia. ¿Sí? Hipoglicemia, hiperglicemia. Y tal vez la única variación, que igual lo vamos a ver un poquito más adelante, en los rumiantes, las principales señales de apetito no es la glicemia. ¿Cuál es? En los rumiantes. En los rumiantes hay hiperglicemia postprandial. No, porque no se utiliza. ¿Cuál es el principales en realidad productos de la digestión, sobre todo en los estómagos, en el rumen, ¿sí? Principalmente? Ácido graso volátil. Por lo tanto, en los rumiantes las principales señales que estimulan o inhiben el apetito son los niveles de ácido graso en sangre. Eso lo vamos a ver en digestivo, un pequeño capítulo. Profe, ¿qué relación tiene el cortisol con el aumento de la azúcar en sangre? Porque el cortisol aumenta con estrés, con ansiedad. Mira, hay un buen punto allá. ¿Qué es el cortisol? Si lo tuviéramos que meter en un grupo de sustancias, ¿qué es lo que es? ¿De qué tipo es? Un corticoide. ¿Pero de qué tipo? Porque hay varios tipos de corticoides. Es un glucocorticoide. ¿Por qué este tipo de corticoides se llama glucocorticoides? Porque afecta el metabolismo de la glucosa. Y el cortisol genera glucogenólisis y neoglucogénesis. Entonces eso podría activar el centro de la Además, vamos a ver después. ¿Qué tipo de diabetes mellitus conocen? Ya, pero en términos sí, gestacional, sí, está bien. Pero eso es del tipo 1 o 2, porque al final es 1 o 2, es decir, dependiente o independiente de insulina. Pero existe una diabetes tipo 3, que en realidad es una diabetes más como pedagógica que clínica, que son aquellas diabetes derivadas de patologías primarias que afectan el trabajo del páncreas. Una de esas patologías, por ejemplo, es el síndrome, o digámoslo así, el hiperadrenocorticismo, que hay un exceso en un exceso en producción de cortisol, porque el cortisol genera resistencia a la insulina. Y por lo tanto, si inhibe la insulina, y la insulina inhibe el apetito, estimula el apetito. Lo vamos a ver en el endocrino. Para que terminemos esto y salgamos un ratito al recreo. Y la última hormona que se sintetiza en el hipotálamo es la propiomeganocortina, la tenemos acá. Y aquí sí su función es inhibir el apetito a nivel del sistema nervioso central. Se sintetiza en el hipotálamo, pero a diferencia de las dos anteriores, inhibe el apetito. ¿Y también se activa por la alta o baja de glicemia? Sí, exacto. Entonces, una manera fácil de aprender esto es primero separarlos por sistema nervioso central y sistema digestivo, y luego separarlos por los que inhiben y los que estimulan. Y van a ver que salen 4 tablitas chiquititas fáciles de aprender. ¿Ya? Claro, como usted se las sabe. Ya sacamos 10 minutos. Pregunta de cada. Atención, control de la sed.
concepto de consumo, pero en este caso de líquidos, se denomina dipsia. Pero en general la sed, ojo, sed, polidipsia no es sed, polidipsia es aumento en el consumo de agua, lo cual es uno de los principales mecanismos para combatir la sed. Del concepto dipsia derivan otros conceptos como por ejemplo polidipsia, lo que acabamos de decir, o que no consume agua, adipsia, ¿sí? O hipodipsia, que consume poco. Bien. El control de la sed responde principalmente a dos mecanismos. Porque en general, y lo veíamos cuando hablamos de la regulación de la presión sanguínea, y decíamos, bueno, ¿cómo reaccionará el organismo cuando aumenta la presión sanguínea? ¿Y cómo reaccionará cuando baja la presión sanguínea? Y la baja de la presión sanguínea, que en el fondo tengo esta disminución del volumen sanguíneo, una de las formas de regularlo es mediante el consumo de agua. ¿Sí? Pero esta disminución de la volemia no siempre se debe a falta de agua, es decir, que no se trata solo de un individuo que se deshidrate, por ejemplo. Porque ¿qué creo que es una deshidratación? ¿Es solo pérdida de agua? Agua, sales, electrolitos. Eso, agua y electrolitos, sales, ¿sí? Y eso se demuestra muy claramente en que si ustedes después de un ejercicio físico quieren rehidratarse y toman agua destilada, por ejemplo, que no tiene ningún tipo de electrolito, pueden tomar litros de agua, y no va a pasar nada. Y no por nada ahora han creado todos estos productos como el Gatorade u otros, que son precisamente son hidratantes porque traen altas concentraciones de electrolitos. Es decir, que un individuo sienta sed puede ser por dos factores entonces. O que ha consumido poca agua, o a lo mejor tiene adecuados volúmenes de agua, pero baja en las sales minerales. Eso es lo que a nosotros nos enseñaban como sed de agua o sed de sal. Es decir, usted podría detener los deseos de la sensación de sed consumiendo sal, por ejemplo. Porque en el fondo no es que yo no tenga un consumo de líquido adecuado, sino que no tengo las sales que permiten que ese líquido se mantenga en el sistema circulatorio. Y esos son los mecanismos que vamos a ver a continuación. Esto un poco nos hace recordar lo que vimos en el laboratorio anterior, cuando hablamos de los medios hipotónicos, isotónicos y hipertónicos. Y en realidad, si recordamos estos tres esquemas, en todos estos casos el problema no era el agua, sino que era la concentración de las sales que se encontraba en cada una, que hacía que hubieran comportamientos diferentes. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cuál es el principal electrolito que regula el volumen sanguíneo? ¿Perdón? ¿Escucharon? ¿Sodio? El sodio. Y por lo tanto, muchos de los mecanismos que el organismo va a aplicar para poder regular el volumen sanguíneo pasa por el metabolismo del sodio. Y siempre que hablamos del metabolismo del sodio, esto siempre va amarrado al potasio. Igual lo vamos a ver en el sistema endocrino, pero la principal hormona que regula el metabolismo del sodio y el potasio es un corticoide también, pero no es del grupo de los glucocorticoides, sino que es un mineralocorticoide. Porque es un corticoide que regula el metabolismo de los minerales, en este caso de esta sal. La principal hormona que regula el metabolismo del sodio y el potasio es la aldosterona. Pero la aldosterona funciona dentro de un sistema que es el sistema renina, angiotensina, aldosterona. ¿Les suena? ¿Lo conocen? No.
Perfecto, porque ahora lo vamos a recordar. Yo sé que lo saben, pero está olvidado. El sistema renina, angiotensina, aldosterona. Ahí se ve como complicado, pero en realidad vamos a ver que es bien simple. Uno de los principales mecanismos para regular la presión sanguínea, cuando el problema es la concentración de sodio y potasio, es el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Vamos en orden entonces. En el riñón, no en el riñón, en el nefrón, es un nefrón, tenemos glomérulo y tenemos túbulo, ¿cierto? Ya como que acá rato digo, lo vamos a ver después en el riñón. Pero ¿por qué hago este esquema? Porque al lado de cada glomérulo, de cada nefrón, existe un tejido muy sensible a ciertos estímulos, que es el aparato yuxtaglomerular. ¿Y por qué yuxta significa al lado? Y como está al lado del glomérulo, se llama aparato yuxtaglomerular. ¿Y qué es lo que hay en el aparato yuxtaglomerular? Receptores de presión, ya que está al lado del glomérulo y por lo tanto todas las arteriolas aferentes que entran al glomérulo pasan al lado de este sistema, todo el rato tienen la información de cómo está la presión sanguínea. Y cuando detecta que la presión sanguínea está disminuyendo, se sintetiza una hormona, la primera hormona, que es la renina. La renina entonces se sintetiza en el aparato yuxtaglomerular. ¿Y se entiende por qué se llama renina? Porque se forma en el riñón. Okay. Al mismo tiempo, desde el hígado se sintetiza otra hormona, que es el angiotensinógeno. Ese es el hígado, hagámosle. Angiotensinógeno. Y que termine en ógeno significa, toda sustancia que termine en ógeno significa que está inactiva. El angiotensinógeno es una hormona. Ahí llega el WhatsApp, terminó el profe. A mí se vaya el profe. ¿Y por qué recalcamos que está en estado inactivo? Porque cuando la renina se empieza a liberar a la circulación y toma contacto con el angiotensinógeno, la suma de estos dos forman la angiotensina. 1. Ahora, si uno lee el nombre de la hormona, igual ya se entiende para qué sirve. Porque angio significa angioplastía, angiogénesis. Sí, algo. Vaso, angio es vaso sanguíneo. Angioplastía, reparación de un vaso sanguíneo. Una angiografía es cuando metemos un medio contraste y dibujamos los tensión, es decir, genera tensión en los vasos sanguíneos. Ese es el efecto de esta hormona. Esta angiotensina 1 está en circulación y cuando pasa por el riñón, pulmón, en el pulmón hay una enzima que es la ECA. Significa enzima convertidora de angiotensina, y cuya función es tomar la angiotensina y convertirla en algo más. ¿Sí? Pero que a veces se le llama la ECA en el pulmón. Y la ECA, cuando toma contacto con la angiotensina 1, la convierte en angiotensina 2.
Y la angiotensina 2 es la que ahora va a generar todos los efectos que necesitamos para recuperar la tensión, la presión sanguínea. ¿Cuáles son esos, esos efectos? Primero, estimula el sistema simpático. Porque ¿qué le hace el sistema simpático a los vasos sanguíneos? Los contrae. Ahora sabemos que es sobre las arterias nada más, ¿cierto? Las contrae. Y si yo contraigo los vasos sanguíneos, contraigo las arteriolas principalmente, recupero presión. Ya. Ah, perfecto, sí. Tiene sentido entonces. Aquí dice, vasoconstricción arteriolar. ¿De acuerdo? Eso me ayuda a aumentar la presión sanguínea. Disminuyo el tamaño de las cañerías. Por otro lado, que es lo que comentábamos hace un rato, la angiotensina 2 es la que estimula a la corteza adrenal a que sintetice aldosterona. Porque al igual que todos los corticoides, se sintetizan en la corteza adrenal y por eso se llaman corticoides. ¿Sí? Vienen de la corteza adrenal. Aldosterona. Sabemos, es una hormona, así que ¿dónde se sintetiza? Corteza adrenal. ¿Dónde actúa? A propósito que tenemos el nefrón hecho acá. La aldosterona actúa a nivel de túbulos distales del nefrón. ¿Pero por qué actúa principalmente aquí? Porque en forma natural, todavía no metamos aldosterona, lo normal que ocurre con el sodio y el potasio es que el sodio se elimina por la orina y el potasio se reabsorbe hacia la sangre. Eso es normal. Pero cuando empieza a actuar la aldosterona, este mecanismo se invierte y por lo tanto el sodio se retiene en la sangre y el potasio se elimina por la orina. Entonces, si uno le pregunta, bueno, ¿cuál es la principal acción de la aldosterona? Reabsorción de sodio y excreción de potasio. Debiéramos agregar, sí, que junto a la excreción de potasio se liberan iones hidrógeno. Y eso ayuda a regular el pH sanguíneo. Porque los iones hidrógeno generan acidez. ¿Sí? Es que agreguemos este dato. Nunca se van a reabsorber ambos o se van a eliminar ambos. Siempre el metabolismo del sodio y el potasio implica que si uno se elimina, el otro se va a retener. Siempre es así. Y siempre el potasio va de la mano de los iones hidrógeno. ¿Eh? Por lo tanto, del momento que la aldosterona, el efecto que tiene es aumentar las concentraciones de sodio en la sangre porque lo está reabsorbiendo. El sodio, ¿qué hace con el agua? Capta mucha agua y por lo tanto ayuda a que el volumen sanguíneo aumente. Todos estos mecanismos van junto con el estímulo de la sed, es decir, hay que consumir agua. No saco nada con reabsorber mucho sodio si no llega agua que pueda ser captada por el sodio. Sin embargo, a eso íbamos al principio, que si este mecanismo no se activa, yo por mucho que tome agua, lo que va a pasar es que voy a aumentar la diuresis, voy a orinar mucho, pero no voy a retener agua en la sangre. Eso solo lo logro bajo la acción del aumento de sodio en la sangre. Aumento de sodio en la sangre se denomina, en una palabra, aumento de sodio sanguíneo se denomina, tiene que ser hiper, ¿cierto? La lógica dice eso, ¿cierto? ¿Cuál es el símbolo químico del sodio? Hipernatremia. Y por lo tanto, si se elimina mucho potasio, disminuyen los niveles de potasio en la sangre. Eso dice la lógica, ¿sí? Pero si disminuyen los niveles de potasio, ¿cuál es el símbolo químico del potasio? Hipocalemia.
Ahí jugamos con el hipo o con el hiper, depende cuál sea el caso. Ah, perfecto, entonces con esto reabsorbemos sodio y el agua que el individuo esté consumiendo va a quedar retenida en los vasos sanguíneos y por lo tanto aumenta mi presión. Profe, entonces la hipercalemia sería como signo de un problema del túbulo corto. Sí, o de la aldosterona. Porque si la aldosterona no se produce, se retiene, se sigue reteniendo el potasio y se empieza a perder el sodio. El último mecanismo que es estimulado por la angiotensina 2, ya vimos la vasoconstricción, vimos la producción de aldosterona, es la liberación de hormona antidiurética, de la ADH. El último factor de la angiotensina 2 es el aumento en la producción de hormona antidiurética, ADH. ¿Dónde se forma la ADH? Ya que es una hormona, hay que saber dónde se produce, dónde actúa. Ya, la hipófisis posterior, como que la almacenaba, en realidad se formaba por el estímulo del hipotálamo. Ya. ¿Cuál es el efecto de la hormona antidiurética? Sí, disminuye la diuresis, ¿cierto? Son los subtítulos. Y si disminuye la diuresis, ¿por qué disminuye? Porque a nivel, en este caso, volvemos al nefrón, más abajo, en los túbulos colectores, que es donde ocurre la mayor reabsorción de agua en términos normales, la ADH actúa en túbulo colector aumentando la reabsorción de agua, lo cual sumado a un aumento en la reabsorción de sodio empieza a ayudar a que mi volumen sanguíneo empiece no solo a aumentar sino que a mantenerse. Entonces todos los efectos de la angiotensina 2 apuntan a recuperar esta presión sanguínea, aumentando la cantidad de agua que se retiene dentro de los vasos sanguíneos y además regulando de cierta manera la constricción de los vasos sanguíneos, de las arterias. Ahora, como hablábamos, en todos estos mecanismos tiene que haber algún momento en que digan, ¿sabe que todos estos mecanismos funcionaron bien? He recuperado mi presión sanguínea y por lo tanto ahora necesito un feedback o una retroalimentación negativa. ¿Y cómo ocurre esa retroalimentación negativa? Es que cuando el sistema yuxtaglomerular, que era el que empezó todo este libro, detecta que la presión sanguínea ya se recuperó, se inhibe la síntesis de renina. Y si se inhibe la producción de renina, ya no hay conversión de angiotensinógeno y por lo tanto se corta todo este mecanismo, que es lo que muestra este esquema acá. Se recupera la presión sanguínea y hay un feedback negativo en que la renina ya no se produce. Si no hay renina, se corta todo el ciclo, todo el mecanismo. Las personas hipertensas, la mayoría de los fármacos que consumen para regular la presión sanguínea pertenecen al grupo de fármacos inhibidores de la ECA. Porque lo que hacen esos fármacos es que inhiben esta enzima. Y si inhiben esta enzima, la angiotensina 1 nunca se convierte en angiotensina 2 y todos estos efectos no se producen. Que en un hipertenso es muy importante que no haya vasoconstricción, que no haya retención de sodio y que no haya acción de la hormona antidiurética. Y como ya lo hemos conversado, y más encima le dice, no consuma sal. Porque aunque la aldosterona ya no está haciendo la pega, si usted consume mucha sal, me va a aumentar los niveles de sodio en la sangre. Y para terminar, estos fueron los mecanismos para aumentar la presión sanguínea. Pero en el caso contrario, ¿qué pasa con un individuo que tiene una alta presión sanguínea? ¿Cómo reacciona el organismo? Además de que todos estos mecanismos no se generan, la principal sustancia que regula o que actúa cuando hay hipertensión, pero estamos hablando de un aumento de presión que no llega a que el individuo se convierta en hipertenso. De hecho, eso se ve muy reflejado porque si ustedes quieren
que se diagnostique si alguien es hipertenso o no. No basta con que lo sienten y le inflen. Toma de 24 horas. Sí, hay un examen que se llama Holter de 24 horas. Es decir, usted anda todo el día con una maquinita que cada 15, 20 o 30 minutos, no recuerdo, mide su presión sanguínea. En reposo, durmiendo o corriendo detrás de la micro, es decir, en las condiciones que un individuo vive normalmente. Eso saca un promedio y recién con eso se puede establecer si alguien es hipertenso. En otras palabras, después de haber ido a un carrete, no sé, y haber comido papas fritas, ramitas y todo, seguramente va a ser hipertenso postprandial, ¿cierto? Okay. Bueno, ¿qué sustancia se produce principalmente cuando ocurre eso? Es el péptido natriurético auricular. Ok. ¿Sí? Y que en realidad, a primera vista, pero si uno analiza el nombre, al tiro saben de qué se trata. Es una sustancia peptídica cuya función es eliminar sodio por la orina, natriurético, y auricular porque se produce en las orejas. En la oreja, sí. No, se producen las aurículas cardíacas, ¿cierto? Y en realidad tiene lógica que se produzca en las aurículas cardíacas, porque ahí están los receptores que detectan que cuando hay un aumento de presión dentro de las aurículas, lo cual es producto de una hipertensión a nivel sistémico, se empieza a liberar esta sustancia cuyo principal efecto, como su nombre lo indica, es eliminar sodio por la orina. Porque si me deshago del sodio, el sodio arrastra agua y por lo tanto esa agua que está generándome una hipertensión a nivel circulatorio empieza a eliminarse por la orina. Y además, por lo tanto, inhibe a la hormona antidiurética, es decir, este mecanismo busca todo lo contrario, quiere eliminar agua por todas las vías posibles. Y por lo tanto eliminar sodio por todas las formas posibles. Disminuye la renina, y en realidad disminuye la renina no porque tenga un efecto en el aparato yuxtaglomerular, sino que como hay hipertensión, en realidad nunca va a haber un estímulo para que se forme, así que se controla de manera automática. Y por lo tanto disminuye la hormona antidiurética porque nunca se activa la angiotensina 2, que es la que estimula la hormona antidiurética. ¿Sabes? Lo que sí genera vasodilatación. ¿Sí? ¿Me doy a entender? Sí, estamos. Sí. ¿Se quieren ir? Sí. Entonces, y aquí para la guinda de la torta, la cátedra de la próxima semana entra hasta aquí. Y control también. No, control no, con cátedra. No, pues tiene el 10.